Muy buenas noches, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la cuarta clase de la tercera jornada de la especialización en el desarrollo de proyectos estructurales con lo concerniente al módulo 2, que son los aspectos básicos de dibujo y de modelado. Nosotros hemos estado trabajando a lo largo de varias semanas en todo lo que es el proceso de definición de elementos de un modelo matemático. En ellos estuvimos metiendo materiales, secciones transversales tanto lineales como de área. Además estuvimos colocando, definiendo vamos a decir, los casos de carga, el espectro de diseño, para nosotros poder hacer lo que era un análisis sismo-resistente. Eso pasamos también, vamos a decir, en primera instancia. Creo que es el primer o tercer paso en el que nosotros definimos. El segundo paso precisamente es donde definimos las líneas de grid. Las líneas de grid, nosotros siempre hemos dicho que son líneas imaginarias que nos van a permitir a nosotros tanto visualizar como dibujar de una manera mucho más rápida. Fíjense que en el modelo inicial nosotros contemplábamos que la edificación era de 4 por 4 metros, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Ajá. Eso pensando en el hecho de que nosotros podríamos hacer un elemento, una edificación más, vamos a decir, más compleja a partir de una simple. El día anterior, la fecha anterior, nosotros aprendimos a utilizar algunas de nuestras herramientas de dibujo, porque realmente lo que hicimos fue unas herramientas básicas de dibujo para empezar a estructurar la edificación. De aquí hicimos más o menos, usamos todas estas opciones que están acá. Algunas las vamos a usar después nuevamente haciendo otros modelos y otras van a ser de uso tan común que ya no vamos a tener ni siquiera que estar explicando mucho el uso de la herramienta. Estas son herramientas que nosotros utilizamos para dibujar. Pon aquí herramientas de dibujo. Herramientas de dibujo. De dibujo. Ok, entonces fíjense, hay otras herramientas que son las herramientas de edición, se encuentran en el menú editar, que nos van a permitir resumir nuestros trabajos de dibujo, o en ellos vamos a poder replicar, que no es más que copiar o mover algún elemento, como ya tenemos conocimientos en AutoCAD. Estos elementos, vamos a decir, estos procesos de réplica se pueden hacer de manera lineal. Replicar. Se puede hacer de forma lineal, radial, por aquí. Se puede hacer por niveles. Y espejo. Son cuatro opciones que nosotros podemos manejar para ayudarnos a hacer el dibujo. Otra de las cosas que tenemos que ajustar acá es que así como podemos dibujar, pero estructuras más complejas a partir de una más simple, y no tiene que estar necesariamente las líneas de grid para poderse dibujar. A que no crean que porque nada más he definido las grid de 4x4, lo único que puedo dibujar es lo que tenga eso que está allí.
A lo largo del día de hoy vamos a ver varias herramientas y varios ejemplos de cómo llegar a una estructura mucho más compleja. Ahora, otro factor que tenemos que ver, ¿verdad? Es el factor de, o la herramienta, vamos a hablar acá, de extrusión. Una extrusión. O extruction. Extruction. Esa extrusión puede ser de un punto a línea o de una línea a área. Esas son las opciones de instrucción que vamos a ver cómo vamos a hacer esas herramientas. También tenemos las típicas de extender tal cual como en AutoCAD, y también tenemos la de cortar. Bueno, eso lo vamos a ir verificando el día de hoy, paso por paso. Entonces, fíjense, lo primero que quiero que vamos a definir es que vamos a darle un mayor grado de complejidad a este elemento. Voy a borrar esto aquí en parte en blanco para que podamos trabajar. Lo primero que quiero es que vamos a darle mayor complejidad. Eso quiere decir que nosotros vamos a usar esta herramienta y vamos a hacer una estructura mucho más compleja. Esto es más o menos algo típico que vamos a hacer aquí. A esto vamos a incorporar los ejes A, B, C y D. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a incorporar elementos. El edificio va a tener una forma diferente, va a ser mucho más grande. Vamos a estar incorporándole las losas que nos faltaron por allí. Vamos a ver acá. Esto es como para eje de columnas. Este es el central. Para los niveles de entrepiso, nosotros vamos a hacer que esto crezca un poco. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer que esto tenga aquí el entrepiso de esta manera. Acá. ¿Sí? Los nervios, que es los elementos nervados, ya los tenemos aquí así en esta dirección. Cada 0,5. Vamos a extender estos elementos para acá. Aquí vamos a poner unos elementos acá. Todos los nervios van a ser aquí. Y momentáneamente vamos a suponer que esto no tiene hueco. Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar lleno todavía. Aquí vamos a tener un volado, un cuadro de 1,50 m. Y estos van a sobresalir unos 0,50. Esto es más o menos lo básico que vamos a hacer ahora. Fíjense cómo de una estructura básica como esta, que estaríamos hablando única y exclusivamente de que tenemos dibujado todo este sector nada más. ¿Sí? Entonces esto que está acá es el modelo que tenemos. Sería este. Ahora ver cómo hacemos para hacer todo esto.
Yo pude haber hecho desde un principio las líneas de gris completa y todo esto y empezar a hacerlo como construimos paso a paso, pero recuerden que tenemos que medir nuestra eficiencia. En algunas formas va a ser mucho más rápido, en algunos casos va a ser diferente. Pero. Ahora, para nosotros vamos a mantener por los momentos, vamos a procurar que esta estructura va a ser simétrica para que los primeros análisis, que son los que tenemos que ir haciendo, ya podamos explicarnos correctamente y por eso vamos a mantener en esta estructura la simetría de los 4 metros por todos lados. Ok, eso es más o menos lo básico que queremos. Así que por lo menos les recomiendo a las personas que están conectadas ahorita, si quieren hagamos una captura de pantalla de la imagen para que sepan qué es exactamente lo que queremos hacer. Porque en lo que yo empiezo por aquí, esta imagen se va a borrar. Ahora, fíjense, ahí yo tengo que hacer varias labores. La primera labor que yo debo hacer es modificar las líneas de gris. De gris. ¿Por qué? Lo primero que tengo que modificar es la línea de gris, no porque no pueda dibujarlo sin las líneas. Lo único que no voy a poder es visualizarlo. Por ejemplo, si yo llego en este momento y hago el dibujo y hago todo esto, yo solamente voy a poder ver el eje 1. ¿Por qué? Porque tengo elementos que están en ese plano. Voy a poder ver el eje 2. Voy a poder visualizar el eje A y el eje B. Pero ¿qué va a ocurrir? Los ejes C, D, 3 y 4 no tienen planos o no tienen líneas de grid que permitan la visualización de ese elemento o de esos elementos. Entonces por eso debo hacer primero una modificación para agregar tanto los ejes C y D, 3 y 4 en el proceso de dibujo para poderlos visualizar. ¿Sí? Ahora, fíjense algo, el eje de coordenadas de la edificación, fíjense dónde está. Está en la esquina inferior izquierda, derecha sería pues, prácticamente de la pantalla. Ahí se los estoy resaltando en un círculo. Y ese eje de coordenadas coincide única y exclusivamente con este punto que está acá, que sería el eje 1A. Para acá tendría yo X y por acá tendría yo Y. Entonces, basados en esos puntos, nosotros vamos a ir haciendo las mediciones consecutivas. ¿Estamos claros? ¿Todo perfecto? Posteriormente, nosotros vamos a ajustar el dibujo. Vamos a hacer unos ajustes usando las herramientas de edición. Si se preocupan del dibujo, para acá. Hay herramientas que las vamos a usar en otros ejercicios también. Así que no se preocupen en aprender a usar la herramienta ahorita exactamente tal cual. Eso lo vamos a ir también. Hay herramientas que se van aprendiendo con bastante práctica. Y la otra cosa que quiero que sepan es que hay 1001 formas de hacer el mismo procedimiento. No necesariamente tiene que hacerse como lo hago yo. Eso va a depender de qué tanta práctica tengamos nosotros. Lo que sí quiero es que ustedes vean cómo se usa esa herramienta de una manera u otra para que ustedes ya sepan de qué es capaz el software. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Una pregunta sobre esto? Posteriormente, vamos a pasar al proceso de asignación
Entonces aquí vamos a empezar a poner las cargas, los diafragmas, que ya estaríamos, creo yo que para final de la noche pudiésemos estar agregando algunas cargas dependiendo del dibujo, y ya mañana podríamos estar verificando valores y análisis que están completos con este ejercicio. Ok. Ujú. ¿Alguna pregunta? Ujú. Ok, continúo entonces. Vamos a ver aquí la planta. Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer es ajustar las líneas de grid. Las líneas de grid, recuerden que si yo llego y presiono botón derecho sobre la planta, se va a desplegar una ventana. Al desplegarse esa ventana, la primera opción dice agregar o modificar líneas de grid. Cuando uno agrega o modifica la línea de grid, la ventana que despliega, le va a hacer dos preguntas. Una, si va a ser a nivel de nivel, o sea, marca la redundancia, o sea, los ajustes se van a hacer en los niveles, en alturas, o lo va a hacer en planta, que es lo que conocemos como grid system. En este caso, nosotros llamamos a ese grid system sistema de coordenadas. Y vamos a hacer una modificación de este sistema de coordenadas. Yo le voy a decir modificar líneas de grid. En ese caso, vamos a desplegar la otra ventana, donde lo primero que nos va a especificar es en dónde está el sistema de origen. X, Y, Z. Bueno, X, Y, rotación, porque esta está trabajando directamente sobre la planta. Allí lo tienen en pantalla. Sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas momentáneamente lo vamos a dejar en el punto X00, que es aparentemente donde está el punto 1, 1A. ¿Qué es lo que debemos incorporar? Debemos incorporar, ya sea de acuerdo a las ordenadas o los espaciamientos que queramos tener, los ejes C y D y los ejes 3 y 4. Si fuese por ordenadas, como está activado acá, aquí iría un 8 y un 12. A lo mismo que acá, un 8 y un 12. Pero si usamos la herramienta de espaciamiento, acá se activará un 4, 4, 4. Y recuerden que la última herramienta será 0. Vean lo que va a suceder. Aquí. Fíjense. Ordenadas. Presiono ADD en X. Ok. Ok. Presionamos con la opción de ordenadas. Dice Display Grid Data as Ordinate. Le digo ADD y ADD. Estoy incorporando valores en la dirección X. Fíjense cómo simultáneamente se va ajustando la imagen que tienen en la ventana derecha, en la partecita derecha. Ahora le voy a incorporar unos ejes en Y, tercer eje y el cuarto eje. 1, 2, 3 y 4. Fíjense que ya se daría, vamos a ver si se parece a lo que queremos resolver momentáneamente.
Y ahora nosotros solamente tenemos dibujada es esta fase que está acá. Ahí se las estoy resaltando. ¿Ven? Todos de 4 metros, todos bien ajustados. Ahora fíjense que acá, eso es porque se hizo de ordenada. Fíjense que cuando empieza ordenada, el primer valor siempre será 0. Después sería 4, 8, 12, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros no trabajamos con las ordenadas, sino con el espaciamiento, fíjense cómo cambia la posición de los números. Entonces ahora la lectura sería de A a B, tenemos 4 metros. Entre A y B serían 4 metros. Entre B y C serían 4 metros. Entre C, entre C y D serían 4 metros. Y entre D y el final es 0. Fíjense que anteriormente comenzaba en 0 y se venía sumando consecutivamente. Ahora es de acuerdo a los espacios. Esto que vamos a ver, lo veremos en líneas generales de grid, lo vamos a ver de otra manera. Lo importante es que nosotros ya hemos incorporado más ejes en la línea de grid para poder visualizar mejor la edificación. Es el primer procedimiento que tendremos que hacer. Le digo aquí OK y OK. Entonces deberíamos estar viendo ya cómo se refresca la ventana apenas presione OK. ¿Mm? OK, perfecto. Allí lo pueden visualizar. Fíjense que ahora ya existen los otros ejes, acá a 4 metros cada uno. Eso ya lo podemos nosotros ya tener en pantalla. OK, fíjense ahora, yo voy a empezar a usar una de las herramientas más utilizadas dentro del software, que es el proceso de réplica. Eso nosotros lo vamos a poder conseguir en el menú editar, donde dice replicate. La herramienta de replicate va a simular muchas de las herramientas que tenemos por separadas en AutoCAD. Copiar, mover, rotar, girar, espejo. Todo eso lo podemos hacer directamente con la herramienta de replicar. Recuerden que les dije que va a tener unas opciones lineales, radiales, por niveles y espejo. Eso lo vamos a aprender ahora. Cuando yo presiono replicar, se va a activar una herramienta adicional. Esa herramienta adicional tiene 4 pestañas en su parte superior. Entonces fíjense, está la parte lineal, que es la que vamos a trabajar ahorita. Está la parte radial, espejo y por nivel. Entonces, ¿en qué consiste la parte lineal? La parte lineal significa que yo puedo tomar todo esto en planta o en 3D. Puedo seleccionar toda la edificación y decirle, por favor, esto que tienes acá, quiero que me lo copies en la dirección X, en este caso sería diferencial de X, a una distancia establecida. En este caso yo quiero que esto se repita cada 4 metros, que haya uno aquí y que haya otro aquí. Entonces yo digo, bueno, diferencial de X 4 metros. ¿Cuántas oportunidades quiero que se copie esto? Aquí sería una y aquí sería 2. Una y 2. Serán 4 metros 2 veces. ¿Deseo yo borrar el original? Una pregunta que les hago aquí a todos. ¿Deseo yo que se borre el original? La imagen original, la selección original.
Para ver, ¿se escucha sugerencias acá? No, ¿verdad? Porque eso es parte de la edificación que quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Seleccionar todos los elementos. Los puedo seleccionar directamente desde el 3D. Selecciono todo. Fíjense que en la parte inferior me va a decir qué tengo seleccionado. Aquí se los estoy resaltando. O sea que se ve en el bordecito izquierdo, el borde inferior izquierdo de la pantalla. Después que yo haya hecho toda la selección, allá abajo me aparece una especie de inventario de lo que tengo seleccionado. En ese caso van a ver que tengo 130 puntos, 105 frame, 5 shell con 20 bordes. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo muy pocos shells, me faltan shells. Vamos a ponerlos de una vez todos. Vamos a ver cuáles son los shells que me faltan. ¿Qué nivel estoy? Vamos a ver aquí. Ah, sí, me faltan shells, me faltan bordes, ¿eh? Faltan losas. A ver, otra losa en el nivel inferior. Bueno, eso ahora lo vamos a hacer facilita con esta herramienta. Le decimos que el elemento no es un deck, sino una losa de 5 centímetros. Escogí que fuese una losa de 5 centímetros. Hacemos clic. De esa manera hacemos la primera losa. Bajamos de nivel. Ahora sería en el nivel más 3. Genero la nueva losa. Listo. Vuelvo a bajar nivel 0, no llega a losa. Entonces tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora selecciono toda la imagen y allí ya puedo ver que tengo una nueva configuración en la parte inferior izquierda. Eso que está ahí abajo, que está resaltado, fíjense lo que dice: 130 puntos seleccionados, 105 frame. Ahora sí tengo 7 shell con sus 28 bordes. Una losa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 losas. ¿Sí? Eso lo quiero dejar bien claro porque eso es parte de lo que vamos a modificar y lo que queremos mover. Ahora fíjense, esto yo lo voy a mover, repito, 4 metros hacia la derecha en 2 oportunidades. Ok, llego, presiono acá, T sub X, 4, número de veces, 2, sin borrar el original. Eso quiere decir que no puedo marcar el cuadrito que crece allí. Y me paro en el ojo, me poso única y exclusivamente sobre el botón que dice aplicar. Y enseguida aparecerá esa especie de sombra azul que indica dónde estoy queriendo, dónde estoy poniendo la acción. Fíjese, no va a hacerse efectiva hasta que usted presione OK o le dé aplicar. En las menciones anteriores, uno daba directamente OK, se salía de la herramienta y para continuar en ella, trabajando con esa herramienta, tenía que volver a meterse en el menú de editar, replicar, etc. Ya ahora no. Fíjense que ahí está la silueta azul. Si la ven, ¿no? A mano derecha los dos cuadritos que empiezan a ocupar el espacio que queremos.
que se dé allí, a donde queremos que se mueva o se replique la subestructura. ¿Sí lo ven? ¿Lo pueden apreciar allí? ¿Lo ven? Ok. Voy a decirle aplicar e inmediatamente él genera los otros elementos. Fíjense lo que hay en la ventana 3D ahora. Ya aquí se va a empezar a incorporar. Vamos a ver acá. Bueno, de esta forma, cuando ustedes visualizan los videos, se dan cuenta de los pequeños ajustes que no se, a veces uno no los puede percibir mientras está viendo la clase online. Bueno, fíjense, de esta manera, cómo pudimos replicar el caso de los elementos estructurales simples a uno más complejo. Seguro estarán pensando, bueno, ¿y qué pasa? Porque yo tomé esto que está acá, completo, y en teoría lo estoy moviendo completo. Entonces, esta columna que está acá se me solapará con esta que está acá, o esta que está acá se solapará con esta que está acá. Bueno, les comento, y lo mismo que pasa con la columna pasaría con la viga, ¿no? Les comento que el software ya interpreta que no pueden existir dos elementos ocupando el mismo espacio. O sea, el mismo espacio coordenado no pueden estar haciendo vida dos elementos estructurales. Por lo tanto, él toma uno de ellos. Entonces, de esa manera, cuando yo copie o replique, no tengo que estar pendiente si tengo doble columna, o doble viga, o doble losa. ¿Sí? Ahora, fíjense algo. Si yo ahora lo que quiero es extender el elemento ahora hacia arriba, yo lo voy a hacer también de manera manual, o sea, así, seleccionando desde el 3D toda la edificación. Selecciono toda la edificación. Vamos a ver aquí. Y replicar. Pero ahora ya no sería en diferencial de X, sino en diferencial de Y. Pudiese tener los dos números, ¿verdad? De X y de Y. Lo único que las coordenadas serían en lateral. Y entonces eso hace que el movimiento sea errado. Si no me creen, pueden probarlo. Vamos a parar aquí un momentico. Para que vean qué ocurre. ¿Eh? Aquí vemos que puedo también dar una inclinación. Allí podemos visualizar cómo podemos dar distancias tanto en X y en Y y generar otra estructura. En este caso no es el que estamos queriendo hacer, pero fíjense lo que puede ocurrir, no he hecho clic todavía, simplemente me estoy posando sobre el botón aplicar. Ah, si la diferencial de Y no es 4, sino 6, por ejemplo, entonces fíjense lo que ocurre. Entonces ahora no solamente se mueve en X, sino en Y también a otra distancia, totalmente distinta. Eso va a depender de la arquitectura que tengamos. En nuestro caso sería solamente un diferencial de Y 4 y un diferencial de X 0. Entonces, cuando le pongo a aplicar, fíjense que allí estaría cubriendo el área que deseo. ¿Cuántas veces? Dos veces. Presiono OK, aplicar. Entonces, de manera inmediata, aparecerá tanto en planta
como en el 3D la edificación completa. Ujú. Allí ya pueden ver cómo tengo en la ventana derecha la visualización 3D, tengo incorporado todos los elementos. Ahora, no sé si tengo encontrados. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Fíjense que es muy sencillo. Es muy sencillo poder generar una estructura. Ahora, ¿cómo, qué es lo que me va a mí inducir a hacer este tipo de cosas? No es más que la capacidad que tenga el ingeniero de ver cómo simplificar su trabajo. Cuando ustedes le entreguen el plano de planta de la estructura a evaluar o a calcularse, uno puede dividir eso en subestructuras y decir, bueno, esto se me va a parecer a esta parte, es idéntica, entonces cuando yo agarre esto y lo mueva, va a quedar perfecto, o esto tendría yo que ajustarlo de otra manera, o esto tendría yo que hacerlo manualmente. Entonces por eso hay estructuras que son mucho más complejas, no porque sea difícil hacerla, sino porque requiere no, de que usted no, o sea, no vas a poder utilizar estas herramientas de edición rápida y entonces eso hace que el trabajo sea un poco más tedioso, tengas que hacer más cosas de manera manual y no automatizada como este caso. Pero fíjense que un edificio ya allí sería fácil de hacer. ¿Estamos claros? Simplemente, ojo, solamente utilicé las herramientas de réplica lineal. Ahora, no sé si tenemos alguna pregunta. Hay unas opciones aquí que no hemos activado, ya las vamos a ver para qué sirve. Ok, quiero que aprendamos a usar la herramienta. Vamos a suponer, y, y voy a alejar esto un poco, voy a poner esto aquí a lo lejos. Yo voy a suponer que esta estructura se va a repetir unas 4 veces. ¿Cómo que digo yo eso? Este es el punto cero, voy pasando para acá, y tengo este punto aquí. Ese punto que está allí tiene coordenadas aproximadamente 24 y 24 acá. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero que ahora, en ese mismo punto, acá tenga yo una estructura, aquí yo tenga otra estructura similar a la que acabo de hacer. ¿Eh? Ahora, de aquí a aquí, tendría que haber otros 24, para que sea totalmente simétrico. ¿Estamos claros qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, fíjense, yo pudiese seleccionar toda la edificación, todo esto, y decirlo, muévelo. Si aquí son 12, de aquí hasta acá sería 12 veces, vamos a suponer que fuera en Y, sería 12, pero una sola vez. Entonces, ¿qué pasa? Lo haría aquí. Entonces, realmente tendría que poner 12, 24. El primer 12, 24 en el segundo. 24 veces la longitud Y para que lo haga en una sola. ¿Ven? Eso es una forma. Y después de allí seleccionar estos dos y mover 24 veces en X. Entonces fíjense, esto lo voy a hacer de una manera. Fíjense, selecciono toda la edificación, se lo hago directamente en el 3D, no tenga ningún problema. Voy a quitar la instrucción. Vamos a dejarla allí. Ahorita por el momento no me estorba tanto.
Entonces fíjense, le voy a decir 24 veces en Y, una sola vez. Entonces fíjense, cuando me pongan a aplicar, tendría que ser más de 24, tiene que ser 36. ¿Ven? ¿Ven cómo en la parte superior aparece la silueta ya de la edificación? Pero ahora fíjense en lo que tendría que hacer. En este caso, selecciono toda la edificación. Selecciono toda la edificación y le digo que la voy a replicar linealmente en Y a 36 metros una sola vez. Entonces, para lograr la idea de las 4 torres, yo tendría que seleccionarlas posteriormente otra vez y decir replica ahora 36 veces en X una sola vez más. ¿Ven? Tendría que hacer 2 veces el mismo procedimiento. Entonces yo digo, bueno, eso puede ser así. Evidentemente no quiere decir que cuando tengan torres una, una a la otra las montemos en el mismo modelo. Entonces simplemente es un ejemplo ilustrativo de cómo trabaja la herramienta en la réplica. Linealmente es muy fácil. Ahora fíjense lo que ocurriría cuando yo lo hago radialmente. ¿Ven? Cuando yo le digo radialmente, que se activa la otra pestaña, fíjense que lo primero que me preguntan es centro de rotación. Él dice centro X66 porque está generándose en este punto, que es en el centro de la grita. ¿Ven? Pero no necesariamente puede estar allí. Puede estar alejado acá, en el punto 24 en X, 24 en Y. Ese es el punto de rotación. Fíjense que si no es el del centro, yo puedo decirle especificado y él me permitirá aquí meter un valor distinto al centro que está allí. En este caso podría ser 24 y 24. Como yo lo que quiero hacer es una rotación, ¿de quién? De este elemento que está acá. Yo le voy a decir que me haga una cada 90 grados, pero ¿cuántas veces lo quiero hacer? ¿Qué número tendría yo que colocar acá? ¿Mm? ¿Qué número debería colocar acá? Aquí Fermi me dice que 3. Exactamente, efectivamente tengo que hacerle un valor de 3. Ahora fíjense que aquí hay un cuadrito que dice rotar los ejes locales de acuerdo a la aplicación. Fíjense que yo me voy a parar solamente sobre la ventana aplicar y quiero que se noten lo que ha ocurrido. Hemos rotado la edificación 4 veces, o sea, 3 veces, para que formen las 4 elementos. Y la pregunta ¿es exactamente la misma edificación la que acabo de rotar? ¿Qué variación tiene si la llega a tener? Son 2 preguntas. La primera ¿es la misma? ¿Es la misma edificación que tengo ya lista, modelada? ¿Nadie? Acá me dice, los ejes de la viga cambiaron de ubicación. Fíjense que los ejes o los nervios, las vigas no nos importarían tanto, porque nuestras vigas es una estructura regular, pero los nervios sí cambian de posición. Ahora, eso yo lo puedo evitar haciendo clic acá. Acá. No, no se puede quitar.
eso no lo podemos quitar. Fíjense que, aunque rotar los ejes en base a una donde esté aplicado. Esos ejes ahí igual van a cambiar. ¿Por qué? Porque él viene rotando. Él lo que hizo fue agarrar este eje, base de centro, y generar esto que está acá. Y por eso cambia la posición de las vigas. Este punto ahora es este punto que está acá. Y al hacer que cambiara, cambia la posición de los nervios. Eso es algo que debemos tener que tener bastante claro nosotros allí, de por qué ocurre eso. En el momento que queramos usar la opción, tenemos que estar pendientes de eso, si para nosotros es importante o no. Cuando yo le digo apenas, le digo aplicar, se generarán 4 torres similares en la parte de 3D. Ok, fíjense, yo hice esas 4 torres. Esas 4 que están allí no deberían estar separadas, o sea, en un mismo modelo. Si hay un modelo y tengo esas 4 torres y no están conectadas de alguna manera, no tienen por qué hacerse en un solo modelo. Es decir, si yo quiero verificar el diseño de un edificio de eso, con que haga uno es más que suficiente. La posición en la que ella vaya a estar va a ser indiferente para el análisis. ¿Sí? Eso ya es algo que dependerá del replanteo del elemento y no tendría yo que estar haciendo cálculos independientes para verificar que me esté dando lo mismo, ¿no? Entonces, ahora, el único caso en el que usted va a hacer esto que estoy haciendo yo es en el que alguno de ellos esté conectado. ¿Cómo podría hacerse eso? Fíjense esto. Yo voy a llegar, seleccionar parte del edificio. Vamos a mover esto un poco. Desde aquí arriba, para que sea yo fácil para seleccionar. Y aquí Y planta. Vamos a hacer aquí una herramienta de visualización. Y voy a pararme sobre estos y voy a seleccionar una sección. Exacto. Como ese es un buen ejemplo, Fermín, como las Petronas. O pasarela entre ellos, sí. Eso precisamente es algo que se debería hacer. Y es lo que quiero hacer ahora. Fíjense, voy a replicar esta opción en X, en Y, 12 veces. No sería radial, será lineal. Diferencial de Y, 12 veces, 2 veces. ¿Eh? Y después seleccionaría toda esta parte que está aquí. Y ahí si pudiese ser radial. Especificados en X24, 24 y 24, 3 veces cada 90 grados. ¿Eh? Y allí tendría yo ya una estructura mucho más compleja. ¿Eh? Pudiese ser un instituto educativo, que tienen unos pasillos que lo interconectan, tienen unas losas, pudiese llevar otro techo en la parte superior. Fíjense que eso puede ser una edificación mucho más grande. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo después ayudar? Después que yo haya reconstruido ese elemento, me tocará ajustar las líneas de grid para poder hacer algo mucho mejor. Porque no voy a poder visualizar todo este sector.
Por ejemplo, voy a poder visualizar este pórtico, este también y este también. Y aquí en vertical verificaría este, este y este. Pero me está quedando por fuera toda la visualización de este sector en X y de todo este sector en Y. Uno por una parte y el otro completamente. ¿Verdad? Bueno, fíjense, este sería una opción. Hubiese sido mucho más difícil venir a hacer columna por columna, nivel por nivel, estar haciendo clic en cada losa. Fíjense que pudiese hacer así. Ah, que las losas, los nervios me cambiaron de posición a como yo quería. Bueno, yo pude haber hecho todo esto sin haber hecho los nervios, que después yo los podía haber agregado automáticamente haciendo clic sobre cada uno de ellos en todos los niveles y hubiese salido también de manera automática. ¿Eh? Lo bueno de estas herramientas es esto, lo que les comento, que uno puede ir haciendo cosas a partir de unas más sencillas y de esa manera resolver un problema complejo de una manera mucho más fácil. ¿Sí? Tenemos algunas preguntas acerca de esto. Son dos herramientas únicamente las que he utilizado. La réplica lineal y la réplica radial. ¿Una pregunta? Ok. Fíjense algo. Hay otras herramientas, por ejemplo como la herramienta espejo. Esa es también muy fácil de usar, pero vamos a decir que tendría que tener usted un grado de pericia mayor. ¿Cuál es la pericia que tiene que tener? Saber dónde va a colocar el espejo. Por ejemplo, voy a poner esto un poquito más alejado. Acá. Y decir, miren, yo quiero que esta estructura, que está acá, vamos a decir, se traslade. Vamos a hacer el mismo ejemplo de las cuatro torres. El mismo ejemplo de las cuatro torres. Vamos a ver acá. Vamos a poner aquí. Más alejado para que vean. Ok. El mismo ejemplo de las cuatro torres. Solo que ahora yo no quiero que se roten los nervios. Eso es lo único que yo voy a querer. Mi restricción es que los nervios se mantengan todos en X. Ok, ya sabemos que si usamos la opción radial, se va a mover, se van a rotar. Entonces nosotros podemos decir que quiero hacer un espejo. Para hacer un espejo, yo tengo que decirle, en primera condición, ubicar un punto que es el centro de la edificación, que es el que le va a dar simetría, tanto en X como en Y. Es el punto de simetría. Yo quiero que esto sea idéntico aquí. Con sus nervios en X. Y yo quiero que estos también sean idénticos acá y acá. ¿Eh? Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que estos puntos, que son ejes coordenados, son los que van a formar un plano de rotación. De decir que esto se rote hasta esta forma de manera espejo y que a su vez después estos dos elementos se rote uno para acá y se rote uno para acá y queden también en la misma posición. Ahora, ¿qué tengo que tener yo claro? Que para generar un espejo debo conocer los puntos que lo componen. Ahora acá, voy a hacer el eje, se había borrado. Conozco el eje de rotación,
este eje de rotación tiene un valor que conocíamos que de aquí, aquí y de aquí a acá. Este punto ya nosotros sabemos que es en el X24, Y24. ¿Ves? Ahora, ¿cuántos puntos voy a necesitar yo para generar un plano? ¿Cuántos puntos se necesitaría para generar un plano? O un eje de rotación. Vamos a hablar mejor de un eje de rotación. ¿Cuántos puntos necesitaría yo para generar un eje de rotación? Dos, simplemente dos. A este primero lo llamamos X1. ¿Ven? Ahora yo quiero decir, ¿cuál es el primer eje que voy a rotar? Voy a rotar primero de aquí, con respecto al vertical. Entonces, como yo ya tengo el X1, que sé que este es el centro, ¿qué coordenadas debería tener un punto X2? Aquí voy a poner X1, 24. Y1, 24. ¿Eh? Cualquier punto que esté sobre esta línea amarilla me sirve. Eso quiere decir que ya yo sé que el X2, lo primero que yo debo saber de X2 es que tiene que tener como en X20, en la ordenada el valor 24. ¿Por qué? Porque es el que me va a brindar la rotación con respecto a ese eje. El otro número que va a ir aquí en Y puede ser cualquiera. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, cualquiera. Siempre y cuando estés dentro de la línea o eje. Por eso aquí está un valor que es 0.001. Ese valor pudiese ser hasta 1, pudiese ser 10, pudiese ser 100, mientras esté en este eje. ¿Estamos claros allí? Entonces fíjense, yo voy a llegar, voy a poner aquí 24, 24 X1 y Y1, que sería la coordenada central. Después tengo 24 en X2 y voy a dejar ese 0.001, lo voy a dejar en Y2. Yo le digo aplicar, o sea, solamente parándome sobre el elemento. Un momento. Ajá. Un momento. Vamos a ver aquí. Ah, no he seleccionado nada. Un momento. Se me deseleccionó el elemento. Tengo que seleccionar toda la estructura. Y ahora sí, aplicar. Voy a hacer un acercamiento mayor. Para acá, porque el mouse está jugando aquí conmigo. ¿Eh? Y de esa manera yo puedo llegar y hacer el espejo, la réplica, sin alterar la posición de los nervios. Allí lo van a ver. Ven que quedan todos horizontal. Ya no tengo que hacerlo dos veces. ¿Ven? Eso es sin rotación. Eso es simplemente hacer un espejo basado en la línea de división. Ya hice el primer eje que venía por acá. Ahora aquí está el mismo X2
Este es X1, habíamos dicho que era 24,24. Este era X1. ¿Ven? Ahora, ¿cómo hago para hacer el siguiente? Selecciono los dos elementos y le digo rotar. Pero ahora el eje de rotación tiene que mantener la línea de las abscisas. Eso quiere decir que la Y tiene que ser 24. Y la X puede ser cualquier número sobre esta línea que esté aquí. ¿Ven? Entonces, selecciono las dos estructuras y ahora le digo replicar. La Y es la que Y2 tiene que evidentemente ser 24. Esto pudiese ser 0. El valor que ustedes quieran mientras esté en esa misma línea. Y ahí haría la rotación de los dos elementos que están en la parte de abajo hacia arriba. Ahí ven, selecciono los elementos y después le digo aplicar. ¿Ven? Y de esa manera habré hecho yo la rotación de la edificación, vamos a decir, primaria o la edificación unitaria y hacerla más compleja, sin que se pierda la posición de los nervios. ¿Alguna pregunta? Ok. Ok. No hay nada que... ¿Ninguna duda? Bueno, fíjense, aquí yo voy a mantener mi estructura principal estándar. No la voy a poner tan compleja. Eso lo pondremos más complejo en su debido momento. Ok, fíjense, aquí está una de las preguntas que estaba esperando. Aquí me preguntan si se mantiene la restricción de los apoyos y si mantienen las cargas. Les comento. ¿Se acuerdan que cuando le dije que seleccionaba la estructura, él decía que había seleccionado los puntos, que había seleccionado los frames y que había seleccionado los shell? Eso es precisamente de lo que tienes que estar pendiente. Si tú te quieres llevar los apoyos que ya están empotrados, tienes que estar pendiente de que cuando se haga la selección, selecciones o te lleves contigo ese punto. Porque recuerda que la restricción va a estar en el punto, no en el elemento frame, sino en el punto. Ahora, si ya está cargada la estructura, por ejemplo, que ya tenga carga sobre las losas, cuando hagas la réplica, tú puedes activar, fíjense que acá siempre en cada una de las ventanas que estaban allí, había una ventanita aquí que decía modificar. ¿Eh? Entonces, esa ventanita que dice ahí abajo, que dice modificado, show, réplica, opciones for asignar, es una ventana que le permite a usted decidir si usted quiere llevarse las restricciones, los diafragmas, que no lo hemos generado, le va a permitir llevarse de los frames, pudiésemos llevarnos las propiedades, conexiones, todo lo que hayamos hecho, rótulas plásticas, los diseños, las cargas, dice load, ¿ven? En la parte shell también tenemos lo mismo, o sea que yo puedo decidir si
una de esas 57 opciones seleccionadas, yo quiero llevármela o no. De manera básica, o sea, ya por defecto, todo lo que usted seleccione, él se lo va a llevar. Cargas, diafragma, secciones transversales, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo va a llevar, lo va a replicar todo en su forma original. Así que ahí no vas a tener. Ok. Ok. Aquí dicen, hay que practicar para aprender a hacer todo eso. Claro. Esa es una de las partes de las ventajas que tenemos en este curso, que van a tener chances ustedes de practicar. Normalmente este curso dura 3 días cuando es presencial y, y no lo hemos hecho. O sea, cuesta bastante la práctica. Aquí el ingeniero Omar me dice que dice que no copió los diafragmas. Sí, en este no me preocupo porque, si no mal recuerdo, no teníamos diafragma. Déjenme ver acá. ¿Ve? No hay diafragma asignado. ¿Cómo sé yo que no hay diafragma asignado? Puedo seleccionar un elemento losa, le doy botón derecho y aparecerán las propiedades del slab. La propiedad de diafragma no está asignada todavía a la edificación. Eso lo vamos a hacer en un momento. Fíjense acá, les repito, botón derecho sobre el elemento. Pudiese ser un elemento frame, un elemento lineal, o un elemento punto, o un elemento de área. Usted simplemente con dar botón derecho sobre él, va a poder ver clic, se lo selecciona y después le da botón derecho. Va a poder ver las opciones. Fíjense que acá, propiedades, donde dice diafragma, dice none. Quiere decir que todavía no le he asignado la propiedad. Por eso el hecho de que no me la haya llevado en la réplica no me importaba. ¿Sí? Ahora, normalmente esto se debe hacer después que usted haya cargado la edificación. Bueno, va a depender. Realmente va a depender del estado en el que esté la edificación o el avance de la misma, ¿no? Allí usted va a decir, bueno, me conviene llevármela completa o me conviene llevarme una parte de ella nada más. Y a veces las cargas son diferentes en cada torre, entonces por eso uno no se las lleva con carga y uno se las pone después de manera independiente. Lo mismo ocurriría con los diafragmas. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces aquí vamos a darle presionar acá. Ok, y cierro. Hoy no nos vamos a centrar a hacer eso, ¿no? Yo lo que quería era que vieran cómo se usa esa herramienta. Evidentemente, cuando los siguientes ejercicios que vayamos a hacer, vamos a ir perfeccionando esta labor. ¿No? Ok. Ahora fíjense, para dar cumplimiento, vamos a decir, a la parte matemática del software, nosotros tenemos que asegurarnos que existan una serie de condiciones dentro del modelo matemático para poder compararlo con las normas que tenemos actualmente. ¿Se acuerda que yo les comenté que por lo menos las normas siempre están fundamentadas en la parte elástica? Eso es un factor. Recuerden también que nosotros generamos un espectro inelástico, que si no mal recuerdo, déjenme revisar aquí en la función, que hemos generado una función, tenía un factor de reducción de 4.5. Habíamos generado entonces un espectro para una zona sísmica 5 con un suelo S2 con un factor R de 4.5. Eso es esencialmente lo que tenemos como espectro. ¿Qué es lo que sucede?
todo aquel resultado que vaya a salir de desplazamiento por el espectro va a ser un resultado inelástico que tendremos que corregir. Ahora, esta edificación, nosotros debemos generarle una condición en cada nivel de entrepiso, de manera que pueda suponer que todos los desplazamientos son iguales. Me explico mejor. Voy a hacerles un gráfico que seguro les aparece familiar. Cuando yo tengo un pórtico, acá, y ese pórtico se le mete fuerza lateral, él va a obtener una deformación. La voy a dibujar acá. Una deformación en esa dirección, aquí, y una deformación que va a salir por aquí, por aquí acá. Esa deformación, que la llamamos delta, suponemos que ocurre de manera, vamos a decir, igual en todos los puntos de la losa. Eso quiere decir que aquí delta 1 va a ser igual que delta 2. ¿Sí? Todo eso ocurre única y exclusivamente si y solo si este diafragma, esta área que está acá, se considera rígido. Eso es lo que conocemos como diafragma rígido. Eso es una simplificación, ¿no? No todas las, o sea, la estructura, si yo meto una fuerza por acá o por acá, no necesariamente se tiene que formar de la misma manera, aunque la magnitud sea la misma. ¿Por qué? Porque hay propiedades como rigidez geométrica de la planta o la rigidez individual de cada elemento estructural de columna que van a permitir que eso no ocurra. O sea, van a bloquear que haya una, vamos a decir, una fuerza, una repartición de fuerzas iguales, ¿no? Entonces, esa condición nosotros es la que hemos utilizado en todas nuestras normas. Por ejemplo, cuando nosotros definimos un valor de deriva, que no es más que la diferencia de los desplazamientos, vamos ahora a suponer que estos múltiples niveles, vamos a suponer que ahora la estructura tiene múltiples niveles. ¿De qué dependerá? El desplazamiento en el nivel superior menos el desplazamiento del nivel contiguo a él en la parte inferior, dividido entre la altura, o sea, entre la diferencia también de niveles, que no es más que la altura h del entrepiso. Entonces, eso hace que usted pueda tener un valor estimado. Ese valor estimado, ¿cuál es? Ese valor estimado, nosotros tenemos tablas, tanto en Venezuela como a nivel mundial, en el que consideramos este valor como límite, en algunos casos como 0.012, acá está, y 0.018. No recuerdo bien el valor exacto de esto, pero lo que sí sé es que estos son límites, y estos límites dependen de los niveles de daño que queramos en la edificación. Entonces los niveles de daño van a depender si la tabiquería vamos a permitir daño o no vamos a permitir daño. Esto que está acá, estos valores, que permítame un momento que los tengo a la mano. Fíjense, la relación que nosotros queremos evaluar normalmente, siempre, en todo cálculo estructural es la deriva.
la deriva de piso. Y muchos de nosotros nos enseñaron es que la deriva, lo único que nos dicen es, mire, se calcula diferencias entre desplazamientos, en este caso sería entre este desplazamiento, dividido entre la altura del entrepiso. Es eso que está ahí. Si ustedes nos vamos a la norma Covenin 1756 del 2001, el articulado, en la tabla 10.1, fíjense que ahí aparece la fórmula. Esos son los valores límites de las derivas. Ahora, los valores límites de las derivas están estrechamente relacionados al nivel de daño que nosotros queremos en la edificación. Por eso, nosotros fíjense que nos dicen grupo A, grupo B1, grupo B2. ¿Ven? Voy a hacer este caso, voy a comentar este caso particular con la Covenin y después vamos con la otra, con las normas internacionales, para que veamos que el concepto es exactamente el mismo. No prácticamente, es exactamente el mismo. Fíjense, esto que está acá, en la norma venezolana, las edificaciones más importantes están dentro del grupo A. Después unas intermedias en el grupo B1 y después otras más están en el grupo B2. Entonces fíjense que hay dos opciones. La primera en la que usted permite que la estructura sea susceptible de sufrir daños por deformaciones en la estructura. Esos son puntos donde nosotros decimos que por alguna configuración la estructura sufre daño. Y eso es más que todo por el uso. Fíjense, grupo A, grupo B1, grupo B2. Cuando nos dice que es no susceptible a sufrir daños por deformaciones de la estructura, fíjense que esos valores aumentan. 0.016, 0.020 y 0.024. ¿Qué quiere decir? Que en las estructuras van a haber, bueno, repito, sería, tengo dos estructuras, una en la que yo puedo permitirme deformaciones y otra en la que no puedo permitirme mucha deformación. Por ejemplo, no hablemos de los componentes de los elementos estructurales, hablemos del funcionamiento. Por ejemplo, imagínense una clínica, un hospital, un quirófano, que siempre es el ejemplo más común desde mi punto de vista. Usted no se puede permitir deformaciones excesivas en esa edificación. Usted tendría que trabajar con el grupo 1. ¿Por qué? Porque si yo permito deformaciones excesivas en ese tipo de edificaciones, eso es producto de que yo esté tomando sismos de diseño mucho más pequeños. ¿Sí? Entonces, como son mayores, vamos a decir, es propensa a dañarse por el diseño que yo le estoy dando, ¿qué va a ocurrir? El sismo de diseño es un sismo muy probable y ese sismo muy probable a cada momento en el que ocurra me va a generar agrietamiento en esa edificación. Entonces mi estructura es susceptible a las deformaciones. ¿Por qué? Porque si yo llego y dejo que eso se agriete, ¿qué va a pasar con el funcionamiento del quirófano? Se va a ver reducido. ¿Por qué? Porque va a estar agrietada las paredes y va a estar contaminado. ¿Estamos claros? Sí me entiendes el concepto, sí me entienden el concepto de lo que quiero explicar. Simplemente que yo hay edificaciones que yo no puedo permitir que haya agrietamiento. Y si hay agrietamiento, vamos a estar claro, pues, constantes, un agrietamiento constante, o sea, el hospital pudiese agrietarse, se reparará, pero no debe estar ocurriendo a cada momento, con sismos pequeños de magnitud 3, 4, no debería. ¿Por qué? Porque vamos a decir, un mantenimiento general de esa edificación va a ser la ruina para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Como son estructuras importantes para todos, nosotros definimos esas, vamos a decir, eso es ya a nivel internacional, en el que nosotros le damos una seguridad, un desempeño a esas edificaciones. Esas edificaciones nosotros, dependiendo de las deformaciones que tengan o el daño que estamos permitiendo a ellas, nosotros podemos decir que pueden ser de ocupación inmediata, de seguridad, de seguridad de vida o al colapso. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense acá, en la norma, lo que planteó el Comité Visión 2000, un comité internacional
que se reunió para establecer los distintos niveles de desempeño que pudiésemos tener en una edificación, generan cinco estados. Una estructura que es totalmente operacional, que son las deformaciones porcentuales de 0.020, 0.2. ¿Qué quiere decir? Que esas son estructuras que al momento de ese sismo no deben haber sufrido ningún tipo de daño. ¿Eh? Entonces, después viene operacional, estructuras que tienen un pequeño daño, pero su funcionamiento no se ve afectado por esta situación. Después hablamos de una de seguridad, que seguridad estructural es aquellas estructuras que vamos a generar daños, va a haber deformaciones excesivas, se va a ver elementos que se van a agrietar, pero son elementos que no vamos a decir, no permiten que la estructura caiga. Ok, hay daño, hay seguridad, hay daño, pero estamos seguros de que no se va a venir abajo. Ahora, después cuando decimos una estructura que está próxima al colapso, es aquella estructura que, vamos a decir, ha sufrido daños importantes en los elementos estructurales principales. Entonces, pueden algunas ser reparadas, otras no. Y cuando hablamos de colapso, evidentemente ya cuando la estructura ha caído, ¿no? Fíjense que eso nos va, vamos a decir, a permitir utilizar un sismo de diseño. ¿Ver? Cuando hacemos diseño por desempeño, vamos a decir, el sismo que vamos a utilizar es frecuente, es ocasional, y eso va a depender de, vamos a decir, de la probabilidad de ocurrencia que tenga ese sismo. Sismo de 43 años, con una probabilidad de excelencia de 50% cada 30 años. O sea, eso es un sismo muy común. Aquí un momento. No sé si tenemos alguna pregunta. Que dependiendo del nivel de daño que yo quiera generar en la edificación, utilizo un sismo de diseño. Ahora fíjense, nosotros dicen, pero yo en ningún momento he utilizado eso en la norma. Hoy me he equivocado o he dejado de hacer algo en mis cálculos estructurales. Bueno, les comento que lo han venido haciendo de manera automática, nada más con respetar estos estados límites de deriva. ¿Eh? Cuando ya nosotros nos dicen, mire Manuel, cuando hagamos la evaluación de la deriva, del desplazamiento lateral de la edificación, si esta era del grupo A, nosotros no podemos permitirnos que esa deriva sea mayor a 0.012. 0.12. No podemos permitirnos ese valor. Siempre tienen que estar por debajo de ese valor. Máximo igual. Si es del grupo A. Pero si es del grupo B1, bueno, podemos permitir hasta 0.15 o 0.18. Este es el estado, los distintos estados de desempeño que podemos tener en la edificación. Si la edificación es del grupo A, pero yo puedo permitirme deformaciones en el que un agrietamiento no impide el normal funcionamiento de la edificación, bueno, yo puedo tomarme un 0.16, pero mientras tendría que usar el 0.12. ¿Sí? Esto siempre lo hemos estado utilizando. Ahora nosotros decimos, bueno, ok, ya sé que estoy respetando los nuevos criterios de diseño por desempeño. Ya yo sé que ese sismo que estoy usando, que es el sismo del espectro, ya está asociada a esas relaciones de probabilidad de ocurrencia. Ya alguien hizo eso por nosotros. Pero, por ejemplo, podemos estar haciendo análisis de historia-tiempo, o sea, con sismos, donde podemos meter la fuerza de un sismo cuantificado, medido, y entonces nosotros cuando vayamos a escoger ese sismo para hacer la evaluación de la edificación, tiene que cumplir una serie de parámetros en el que usted dirá, bueno, este sismo que yo voy a escoger tiene el mismo periodo, es corto, alto contenido frecuencial, magnitud promedio. Entonces, sobre todo la magnitud nos va a permitir hacer, por ejemplo, echar de mano una gran variedad de registros sísmicos que hay en el nivel mundial, y usted dice, mire, a mí no me interesan los de 7, o a mí no me interesa probarle, por ejemplo, hay gente que puede decir, mire, yo quiero saber si ese sismo de Chile, de magnitud 9, tumba la edificación.
Usted puede tomar el registro de Chile y ponérselo a la edificación y ver si lo tumba o no. Pero usted tiene que hacer un trabajo previo. ¿Cuál es el trabajo previo? El trabajo de investigación de la probabilidad de que ocurra un sismo de esa magnitud en el sitio donde va a poner esa edificación. Entonces, si usted dice, mire, aquí según la roca, según el tipo de falla, según la historia de sismos de la zona, la mayor probabilidad de ocurrencia debe ser de 5. Pues es lo más que se pudiese generar aquí en esta parte donde voy a poner esto. Entonces, no vale la pena hacer el análisis con sismos con magnitudes superiores a esa. Fíjense, para la fecha, y voy a dejar sentada la fecha hoy, 23/11 del 2015, en la ciudad de Mérida hemos estado experimentando una serie de sismos desde hace semanas. El día de ayer fue uno de 5.1 y bueno, ese fue el primero que sentí. Hoy ha ido uno de 4.8 y ha habido edificaciones que han presentado daño. Evidentemente la gran mayoría son edificaciones que cualquier cosa las iba a dañar porque son un tipo de construcción que es muy susceptible al daño, pero hay otras que no. Han sido estructuras buenas que han presentado agrietamiento. Entonces, eso que ocurre, el sismo de diseño de esas edificaciones está, está muy común, el de 5, el de 4, que produce daño, no deberían producirse. Pero bueno, son estructuras también que fueron diseñadas en otra época, donde muchas veces no tenían eso, no teníamos ese apoyo que está allí. Entonces, lo fundamental que les quería comentar acerca de toda esta explicación, que bueno, me desvié explicando la parte del diseño por desempeño, es que la única forma en la que usted puede decir 0.012, 0.015, 0.018, usar esos valores límites que tiene usted en la norma, es siempre y cuando su entrepiso se comporte como un diafragma rígido. Si su edificación no se comporta de esa manera, no lo va a lograr hacer. Entonces, fíjense, como es una razón, o sea, enteramente de que para poder utilizar la norma yo debo cumplir con lo del diafragma rígido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Generar las condiciones para que esa losa se comporte como un diafragma rígido. Y eso la única cosa que tendría yo que hacer es pararme en el nivel planta. Vamos a ver acá. Seleccionar todo. Yo selecciono todo porque es más fácil. Pero realmente en el ETAPS la asignación de la propiedad de diafragma rígido se hace a la losa. Se hace al shell. Ojo, repito, en el ETAPS. En el ETAPS, cada vez que le queramos dar la propiedad de diafragma rígido, se la vamos a dar es al shell losa. Y quiero dejar por sentado algo también. Este diafragma solamente se coloca en los niveles de entrepiso, no se coloca en los techos inclinados, no se coloca en las rampas de escalera. Nada que esté inclinado se le asigna diafragma. Y tampoco nada que esté entre niveles. Por ejemplo, en el nivel planta baja tenemos J0, nivel 1. Cuando hagamos el descanso de las escaleras allí, no necesito poner diafragma rígido allí. Entonces, repito, solamente pondremos diafragma rígido en los niveles de entrepiso. ¿Cómo lo hago? Lo primero que tengo que hacer es seleccionar todos los elementos. Fíjense que en la parte inferior de mi ventana dice que he seleccionado 100 joints, 103 frames, 9 shell y 36 bordes. De las 4 cosas que tengo seleccionado allí, lo único que me interesa es los shell. Es lo único que me debe interesar a mí
de lo que tengo que tomar aquí. Los shell. Más nada. Así es sencillo. No tengo que estar haciendo más nada. O sea, no me sirve. O sea, a pesar de que los haya seleccionado, la aplicación que voy a utilizar solamente afecta al shell. Entonces, como es una propiedad que no tiene el elemento shell, es una propiedad que yo tengo que asignarle. ¿Dónde lo hago? Menú asignar, al shell, y allí vamos a ver la opción de diafragma. Repito, la opción sería asignar. Ojo, selecciono primero los elementos área. Después selecciono la herramienta asignar, ventana asignar, shell, diafragma. Cuando le diga diafragma, él va a desplegar una ventana. Por defecto él tiene ahorita un elemento llamado D1. Entonces, lo importante sería saber qué característica tiene ese D1. Esto lo podemos ver acá. Vamos a poner aquí para que se vea todo. Estoy poniéndole las tres ventanas allí para que las puedan visualizar bien. Fíjense, lo primero, shell, asignar, o sea, menú asignar al shell diafragma. ¿Eh? Ahí aparece un D1. Después de ese D1, yo marco el cuadro que dice modificar propiedades, que sería lo mismo que ha sido los cuadritos con tres punticos que hemos visto anteriormente. Y allí me va a mandar al menú definir diafragma. Ese diafragma que está ahí, que está por defecto, yo puedo agregar más diafragmas. Puedo generar un diafragma por cada nivel, pero pudiese generar un diafragma por cada por cada estructura. Es lo adecuado. Si usted quiere que todo ese diafragma se comporte de una misma manera, lo puede generar por una propiedad. Y después le dice usted modificar para ver qué opciones tiene y se despliega esta otra ventana. Y fíjense que allí le pregunta el nombre que usted quiera darle y después le dice, ¿usted la propiedad es rígida o semirrígida? Y usted simplemente marcaría rígida y de esa manera ya usted estaría dándole la propiedad de mantener todo el entrepiso moviéndose al mismo momento, en la misma posición. ¿Sí? Esto evidentemente está en el menú definir también. ¿Yo qué es lo que hago? Yo le digo aquí, ok, ya sé que D1 es una propiedad para diafragma rígido, le digo ok, y aquí ahora le voy a decir D1, lo voy a aplicar para el nivel 3, que es el que tengo acá yo en sitio. Cuando yo le diga aplicar, se va a generar un gráfico, ese nivel 3, y fíjense lo que va a ocurrir. Bueno, ya ocurrió acá en video. Ahí lo pueden ver ya en pantalla. ¿Qué hizo él acá? Halló el centro de rigideces de la edificación. Ese centro de rigidez está sustentado en base a la masa de los elementos del diafragma. La masa, la rigidez es lo que aporta y fíjense algo que si yo llega a seleccionar un área y la borro, vamos a ver aquí, vamos a borrar dos más para que vean qué ocurre. Fíjense, él se va a ir moviendo a medida que usted elimine áreas, porque él está calculado de manera automática en base a las áreas que usted le esté asignando esa propiedad. Allí usted va a poder, gracias a esto, usted va a poder detectar problemas de torsión en la edificación por cada entrepiso. ¿Sí?
Eso quiere decir que es el centro, en el punto en el cual está aplicando usted también la fuerza sísmica. ¿Ven? De esta manera, esto ocurre. Sí, yo sé que ahí está, ya se la actualizó la imagen. Fíjense cómo cambió de posición. Desde la parte central, yo eliminé las dos áreas y fíjense cómo ya ha cambiado de posición. ¿Ven? Ahora, ¿dónde tengo que hacer esto yo? Esto lo tengo que hacer yo en cada uno de los niveles de la edificación. Aquí yo me pararía en la parte superior, voy ahora al nivel 6, selecciono todos los elementos. Recuerden que el que me importa realmente son los elementos área y le digo aplicar. ¿Ven? Y de esa manera ya aplicaría en el siguiente nivel la, la herramienta del diafragma. ¿Qué es lo que tengo que ir haciendo? Irme nivel por nivel, planta por planta. Les digo que esto sí tiene que hacerlo paso por paso. Usted puede agarrar toda la edificación y decirle de una vez diafragma y lo pone en distintos niveles. Pero ¿qué pasa? Nosotros normalmente no tenemos las mismas condiciones en cada nivel. Entonces por eso mi recomendación es que lo hagamos nivel por nivel para poder aplicarle la propiedad. Recuerdo, así selecciono, aplico diafragma, asigno el diafragma. Subo otro nivel, otro nivel, el último nivel de techo también. Fíjense, de la visualidad 3D ustedes pueden ver que cada uno, bueno, en este caso coinciden todos uno con el otro, pero es porque la estructura es simétrica. Ahora, si yo tengo áreas adicionales, como las que estamos conversando de ponerle los voladizos, esas áreas que van a ser adicionales también deben ser incorporadas. ¿Qué pasa? Que después cuando yo las agarre, las selecciones las tendré que agarrar y decirle asignar al shell diafragma 1. Entonces, ¿qué pasa? Como se sabe que está en el mismo nivel de entrepiso, el mismo diafragma aplicará para él. No puede haber, bueno, claro, al menos que le dé dos nombres distintos. Un diafragma para algunas áreas y otros para otras áreas. Lo ideal es que sea todo el nivel de entrepiso seleccionado. En este caso, recuerden que nos faltan unos volados, que los dibujaremos mañana con otras herramientas. Y entonces reactualizaremos el diafragma. ¿Ven? ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, aquí me dice, todos los diafragmas son por cada piso, pero estos están asociados a D1. Fíjense, D1 no es un elemento, es una propiedad. Es como decir el concreto. El concreto es una propiedad. Y fíjense que el concreto se lo pudimos meter a las columnas, a las vigas y a las losas. Y eso no hace que la cosa funcione mal. No hemos generado un material para las columnas y un material para las losas. Lo mismo ocurre con el diafragma. El diafragma es una propiedad que hace que el elemento se mueva a través de un elemento, vamos a decir, se mueve en un mismo plano y todo como un solo cuerpo. Es una propiedad. Ahora, esa propiedad puede estar en la losa del nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. En cualquier nivel. Ahora, lo que sí les digo es lo siguiente. Si ustedes están estudiando edificaciones que están interactuando entre sí, por ejemplo, dos torres que estén conectadas por un puente o por un pasillo. Esas dos torres, cada torre va a tener un movimiento distinto. Por eso cada torre debería llevar un diafragma distinto, a pesar de que estén en el mismo nivel. ¿Sí se me entiende eso? Las torres que yo tenía ahorita separadas van a actuar
mientras ellas no estén con... Supongan que esas cuatro torres que yo había dibujado están conectadas nada más por un puentecito. Bueno, ese puentecito es un elemento que va a tener su diafragma. La torre 1 tendrá un diafragma y la torre 2 tendrá otro diafragma. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir que la losa de la torre 2 se va a mover exactamente igual a la torre 1, única y exclusivamente porque están conectadas por un puente. Pudiese darse el caso en el que una se mueve hacia X y la otra se mueve hacia menos X. O sea, esa interacción entre las estructuras se puede dar. Y por eso cada estructura debe llevar un diafragma diferente. Si no forman parte de un solo cuerpo de estructura, deben llevar diafragmas diferentes. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda en base a eso? ¿No hay ninguna duda? Aquí hay otra preguntita. Ajá. En- si no se, si no se hace este trabajo de generar el diafragma, él no tiene centro de rigidez. Si no tiene el centro de rigidez, no está agregando la fuerza sísmica. Porque no tiene dónde agregar. Fuerza igual a masa por aceleración. No tiene la masa, la aceleración, sí, pero el punto de aplicación no lo tiene. Entonces no estaría haciendo nada. Si quiere tramar diafragmas flexibles, tendría que escoger un diafragma con una propiedad semirrígida. Y en ese caso, fíjense que la pudiésemos definir ahí mismo. Bueno, en menú definir, agregar y le diría semirrígido y listo. Pero no va a estar poniendo nada. Además, ni siquiera va a tener fuerzas asignadas en X. Y esto es uno de los errores más comunes de los usuarios del software. Creen que están haciendo el análisis sísmico porque pusieron la función espectral, porque generaron el caso de carga, porque tienen el 30% y el 100% en la otra. Pero ¿qué pasa? No hicieron nada si no pusieron el diafragma. Primero y principal, uno, el software no tiene dónde asumir esos valores, porque no tiene aplicación. Nosotros muchas veces podemos decir, por ejemplo, al momento de correr el software, déjame ver si es aquí, en la parte de... Fíjense acá. Sería el menú analizar y después set load case. Aquí yo puedo ver los casos de carga listos para correr el análisis. Fíjense que allí hay una opción ¿eh? Que si usted no agregó los centros de rigideces, usted le puede marcar acá que lo calcula automáticamente. Porque si no, no está haciendo nada. Es lo que les digo. Si no lo hizo, no está haciendo nada. De nada le sirvió poner el espectro, de nada le sirvió generar la función espectral, la combinación ni nada. No tiene caso espectral, no tiene sismo. Entonces yo les recomiendo, en caso de que les tocara hacer una revisión, que después, esa es parte de una de las evaluaciones que vamos a hacer, yo les voy a enviar un modelo matemático y ustedes harán una revisión de allí y me mandarán una lista con los errores que ustedes hallaron. ¿Sí? Eso es algo que quiero que vamos a esperar yo que me desocupe un poco de la situación, pero eso vamos a estar trabajando en eso. Todavía tenemos bastante tiempo nosotros para este trabajo. Pero recuerden esto que siempre he dicho, esto es un trabajo no solamente de análisis y diseño de estructuras nuevas, sino que también podemos trabajar estructuras existentes y que además no solamente seremos las personas que hacemos el trabajo, sino que también podemos ser las personas que lo revisan. ¿Sí? Entonces fíjense, en este caso, yo pudiese decirle que calcule el diafragma de manera automática y no tendría que hacerse caso,
pero, yo prefiero hacerlo individualmente cada uno. Es la mejor recomendación. Ahora, este es el caso del ETAPS. Se asigna el diafragma al shell, al elemento área. Pero cuando usted lo vaya a hacer en SAP 2000, si va a calcular una edificación en SAP 2000, a pesar de que vaya en contra de todo lo que le estoy diciendo, que le va a ser mucho más fácil hacerlo en etapas, ustedes le insistan o le obliguen a hacerlo en SAP 2000, usted no agrega la propiedad del shell, o sea, la propiedad del diafragma rígido no se agrega al shell, se agrega es al punto, se agrega al punto. Cuando ustedes vean en SAP 2000, y eso es un ejemplo que vamos a poner, será ya el día de mañana, en el que ustedes ven la losa, yo seleccioné todo eso y siempre recuerden que decía 100 puntos. Bueno, como cada punto es un elemento que es el que calcula deformación, porque la deformación no se calcula en base al elemento lineal o al elemento área, sino a los puntos que componen a estos elementos. El elemento punto es el que se puede deformar, el que se baja, el que se sube, el que se mueve en X, el que se mueve en Y. Entonces, ¿qué pasa? A ese punto yo le doy la propiedad de diafragma y le digo, le restringo el movimiento vertical. Entonces, ¿qué pasa? Como yo le restringo el movimiento vertical al punto, la losa no puede formarse de distintas maneras. Porque si esto es una losa, no va a poder subir ni bajar. Y si no sube ni baja la deformación, ¿qué pasa? Se mantendrá igual la deformación en todos los puntos. ¿Sí? Aquí me dicen, hacen otra pregunta. Puede ocurrir el caso de que aunque se asigne el diafragma en todos los shells no me genere desplazamientos en una dirección. Es decir, que genere hacia una sola dirección. Si es así, ¿cuál sería el error? Bueno, pueden ser muchos errores. Hay un error que a veces se produce, que es cuando uno modifica. A veces se me ha presentado y ustedes lo importante es que tiene que estar claro que tiene que haber un desplazamiento. Si usted está poniendo un sigma en una dirección, por ejemplo en X, tiene que tener una deformación en X. O sea, el software le puede decir que no tiene, pero hay un error allí. Un error común, vamos a suponer que no es el error del programa. Hay veces que el programa se equivoca. O sea, no es que se equivoca, sino que Bueno, yo creo que en esta versión no me ha pasado. En esta versión no me ha pasado. Me ha pasado en la versión 2013, en la que cuando yo voy a ver el desplazamiento lateral, si no lo hace. Y lo que me ha tocado hacer es meterme en el caso espectral SX y SY. Ya me acordé cuándo es que da. Me pasó, ojo, no sé, yo creo que no lo he probado de nuevo, no lo he probado, pero me llegó a pasar una oportunidad en el que yo importé un archivo nuevo, o sea, generé mi archivo nuevo con todas las propiedades de un archivo anterior. Todo estaba perfecto, funcionaba en ese archivo. Pero cuando hacía ese archivo nuevo, algo ocurría que el espectro en X y el espectro en Y no me generaba desplazamientos en las distintas direcciones. Evidentemente, eso sí me di cuenta. Yo digo, cónchale, esta deformación debería estar moviéndose, no lo está haciendo. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, llegaba aquí, eliminaba los dos casos espectrales y los volvía a generar. Era como un error que como que no, le faltaba una cosa en la importación y no permitía que ocurriera. Eso puede ocurrir, pero solamente ocurre en ese caso. Cuando usted llega y se trae un archivo, las propiedades desde un archivo. Ahora, otra cosa que puede suceder, supóngase que no, usted dice, bueno, mire, no, yo generé toda mi cosa nueva, yo no me estoy importando nada. Ujú. ¿Y eso va a pasar con qué? Ahora, eso de que, vamos a ver si le pregunta, genere otro otra cosa que puede ser que no le genere desplazamientos
es que tiene malo el material, está mal definido el material, o puso mucha cabilla, no le dio ductilidad. Recuerde que lo que habíamos dicho de las columnas tienen que definirse el material adecuado, darle suficiente elasticidad. Entonces, fíjate, aquí, acá me están diciendo que los cortantes, a Fermín ya le ha sucedido que en los cortantes son mucho mayores a los de una dirección que a los de otra, a pesar de que la estructura es simétrica. Tiene que revisar bien la simetría. Y bueno, eso es parte de lo que vamos a revisar el día a día, el día de mañana cuando le pongamos carga a esta edificación, y ver ese tipo de cosas. A veces la simetría nos parece totalmente simétrica, pero no lo es. A veces nada más con el hecho de que sea nervada en una dirección y en la otra, nos afecta el análisis. Mañana estaríamos chequeando también lo que es el análisis modal. Quiero conversar acerca de eso, que es lo que nos va a permitir realmente revisar vamos a decir, la capacidad de deformación que tiene la estructura en una dirección o en otra, y nosotros poder predecir hacia dónde podríamos estar haciéndolo. Lo de los cortantes te puede pasar es por eso. Ujú. Eso yo te digo, va a depender mucho de la revisión y de la versión que estés utilizando de la ETAPS. Pero eso a veces pasa porque uno no ha hecho los pasos de una manera correcta y por eso te queda el error y entonces uno queda dando vueltas allí que no sabe bien qué fue lo que pasó. A mí ya me han salido muchos errores que a veces son comunes, a veces le he tenido yo que buscar una vuelta y ver cómo resolverlos, ¿no? Pero esos errores que te están arrojando, uno de que los cortantes, a pesar de que la estructura sea simétrica, no sea igual, posiblemente tiene algo que ver con el diafragma si no lo generaste. Si no generaste el diafragma, puede estar afectándote eso. También puede ser lo del safe, de la exportación del safe. Eso ocurre normalmente cuando no son versiones de la mismo año. Eso te puede haber pasado. O sea que la versión es la 2015, esta 2015 15.0, pero el safe es la 12.2. Evidentemente, una versión más vieja, una nueva no lo va a hacer. Otra cosa, el SAFE antes no importaba las cargas sísmicas, ahora sí lo hace y lo hace directamente por los modos de vibración. Por eso es que debería estar correctamente calculado el análisis modal. O sea, debe estar completo para que usted pueda asegurar de que las cargas que está pasando de la edificación al SAFE, a la fundación, están completas. Esas son cosas que vamos a ir viendo y estudiando poco a poco con otras edificaciones, casos que se nos pueden presentar. No sé si tenemos alguna otra pregunta. No sé si eso lo de los cortantes te pasó con el SAP o te pasó con el ETAPS. Ah, Fermín, con ETAPS. ¿Qué versión? Vamos a ver acá. La 2013. Hay que ver cuál de las 2013, ¿viste? Porque a mí me pasó algunas cosas con esa y yo, claro, uno las va detectando y las va corrigiendo. Pero quien pase por encima de esto metiendo valores automáticos como un robot, estamos claros que puede estar haciendo algo muy peligroso. Ujú. Perfiles tubulares. Ah, eso puede ser también, ¿viste? Los perfiles, eso. Los perfiles tubulares. La rigidez que te va a aportar. Acuérdate que los perfiles tubulares son secciones no compactas. Y como no son compactas, hace que den cosas extrañas. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya vamos a. Cuando veamos la parte metálica, yo sé que muchos tienen muchas dudas acerca de los perfiles tubulares y de cómo es el cálculo con estos software. Vamos a ver muchas de esas cosas, ver qué cosas nos puede ocurrir con unos perfiles tubulares en estos software y para qué casos y cómo revisarlos. Es más, aquí de las personas que están conectadas, si no mal recuerdo, creo que es Ricardo nada más, la persona que hizo el curso avanzado de, de estructura metálica con etapas, de estructura tubular.
Y él se dio cuenta que hay que hacer algunos ajustes precisamente dentro del software para que pueda funcionar. Si no, usted está cayéndose en mentiras. Ujú. Y el robot, sí, ya eso el robot ya he logrado solucionar algunos problemas, pero es que con lo de la entrega que tengo no me ha dado chance de hacer nada si no es. No se preocupen que esas son cosas que ya vienen en camino por allí. Ujú. ¿Te parece fácil las conexiones? Sobre todo. Ok, bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dejar la clase hasta de hoy, hasta este momento. Que pasen buenas noches y que descansen.